Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este precioso día, donde estamos en un momento con Dios, desde Alajuela, Costa Rica, su servidor, Pastor Obispo Guillermo Torres. Hoy quiero tocarles un tema sobre lo que dice el libro de los Hebreos 7:25, y es en relación al sacerdocio de Jesucristo. En el capítulo 7 de los Hebreos y el verso 25 dice así: por lo cual puede también salvar, está hablando Jesucristo, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hay una comparación importante en relación al sacerdocio mosaico, es decir, el de los levitas, donde el sacerdocio levítico, de acuerdo a el estudio que se ha realizado, era un sacerdocio que careció de juramento. El sacerdocio de Cristo fue bajo juramento. El sacerdocio levita fue imperfecto porque la muerte limitaba su servicio. Recordemos que los sacerdotes, ellos morían, muy diferente a Cristo, que su muerte fue una vez y para siempre. Pero Él permanece como Rey de Reyes. Y la Biblia nos dice que Él está como sumo sacerdote ahora intercediendo por sus hijos. Luego, los levitas, por causa de esas mismas imperfecciones, tenían que ofrecer sacrificios. Eso nos recuerda las ofrendas que ellos realizaban con corderos, con palomas, aunque todo era una proyección a lo que vendría a ser Jesucristo como el Cordero de Dios y el que iba a ser el Redentor. No así Cristo, en el caso de Él como Hijo de Dios, era perfecto. Entonces, los sacrificios que hacían en la antigüedad eran imperfectos, pero el verdadero sacrificio que es Cristo es perfecto. Entonces, el escritor de Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta quién fue el que lo escribió, algunos piensan que pudo haber sido Lucas o Pablo, pero la verdad es que no hay un autor, una autoría ya confirmada. Pero yo sí le puedo decir que el autor real del libro de los Hebreos se llama el Espíritu Santo. Entonces, dice la expresión, por lo cual, son palabras entre los versículos 23 al 25 que forman como un enlace. Y la idea es la siguiente, que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, porque no puede morir. Entonces, ante esa inmutabilidad de Cristo, puede interceder siempre por usted, por mí y por aquellos que hemos creído en su obra expiatoria. Muy diferente al sacerdocio levítico, que ellos morían. Ahora, puede también se refiere a la persona de Cristo, que como sumo sacerdote tiene en sí mismo el poder de salvar a aquellos que se acogen a sus servicios. El sistema levítico no puede salvar por ser imperfecto, pero Cristo sí. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos, pero Cristo es el Salvador de la humanidad. Los sistemas religiosos no pueden salvar, pero Cristo sí puede salvar. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en el libro de Mateo 28:18. Cristo también da vida a los que en Él quieren, a los que Él quiere más bien. El Hijo
a los que quiere da vida, dice en el libro de Juan 5:21. Ahora, la Biblia dice salvar perpetuamente. La salvación viene de esa palabra salvar, que conlleva las ideas de liberación, redención y rescate. Salvar es la palabra que más relevante del Nuevo Testamento. Y salvar sugiere esa serie de actos que son únicos de la gracia de Dios, tales como justificar, que por cierto hablamos ese tema en un momento con Dios en días pasados, perdonar, redimir, santificar y glorificar. Dice perpetuamente, que es la traducción de pantelés del griego, que en realidad significa completamente, perfectamente, en su totalidad. Tiene que ver más con perfección, la calidad de la salvación, que con eternidad. La idea es la siguiente: Cristo no abandona su obra a medio hacer. No inicia una misión que no puede concluir en su totalidad. De la obra de la salvación en el cristiano se dice que no queda inconclusa. Dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto está en Filipenses 1:6. Luego también dice, a los que a él se acercan, a los que por él Cristo se presenta en las Escrituras como el único mediador. Recordemos aquella palabra que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en primera de Tito 2:5. Luego dice, Jesús dijo que él era el acceso, el puente, el canal al Padre. En Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego también se dice que en nadie más se encuentra la salvación. Hablando Pedro en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este marco de la salvación es tan importante porque hoy existen muchos nombres de personajes que ellos dicen que son Cristos también y que son salvadores. O aquel concepto que algunos grupos piensan de que es a través de los santos o a través de ciertos intermediarios. Entonces, con esta palabra que dice el escritor Lucas, y tomando las palabras de Pedro, deja completamente claro que el único mediador no son los santos, no son aquellos personajes que en muchas religiones se veneran, sino que solamente el Hijo de Dios. Y luego dice, se acercan a Dios. Cuando el hombre se acerca a Dios, evidencia haber estado lejos de Él. Recordemos aquel pasaje del hijo pródigo, que ese pasaje habla de aquel joven que le pidió la herencia a su padre y se fue muy lejos. Y luego él, pensando muy dentro de sí, y eso está en Lucas 15:20, él reflexionó después y él dijo, no, en esta condición en que estoy, porque él todo lo que había tenido lo gastó. Prácticamente su herencia se le fue en deleites y llegó el momento en que ya después no tenía nada. Entonces él reflexiona y dice, no, en esta condición no puedo seguir. Mejor volveré a mi casa de donde salí y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces la salvación no consiste en volverse a un sistema, a una iglesia, sino al Padre, como el hijo pródigo, a Dios. ¿Cuántos hay que se vuelven a todo, pero menos a Dios?
La exhortación bíblica que resuena en todas las escrituras es: buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado. O sea, Dios le está hablando a los hombres, más en esta sociedad y en este mundo tan lleno de adversidades. Considero que como ministro de Cristo hemos vivido y estamos viviendo experiencias que nunca jamás pensábamos que íbamos a vivir. Este problema que afectó y está afectando todavía a muchas naciones, la pandemia, la parte de la situación de la economía global, que estamos viendo como un decaimiento muy fuerte en las naciones, en los sistemas económicos. Y todo esto está apuntando a hechos muy claros de que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Jesús había advertido acerca de cosas que vendrían. Pero siguiendo con la enseñanza, dice Hebreos: viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra interceder es de la traducción del griego en tujano, que ocurre únicamente 6 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usa en Romanos 8:34 para describir el ministerio intercesor de Cristo y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una de las misiones del Espíritu Santo es interceder por los creyentes. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto está en Romanos 8:26. Entonces, aquí hay dos aspectos interesantes. Cristo como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros, pero Él dejó el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios también intercede por nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sé si usted algunas veces, así me ha pasado a mí como pastor, que uno necesita orar a Dios y uno no sabe en qué dirección hacerlo. Y llega un momento donde uno le dice: bueno, Señor, ayúdame. Y quizás allí en el silencio, en la quietud, comienza el Espíritu de Dios a interceder, aunque usted quizás no se da cuenta, delante del Padre, solicitando lo que usted y yo necesitamos realmente. Eso es un misterio extraordinario, pero una verdadera bendición para los creyentes. Entonces, amados, la conversión no es más que el principio de una relación permanente entre Cristo y el pecador. Una vez convertida la persona, Cristo se compromete a interceder por ella para siempre. En conclusión, las enseñanzas de este texto son: Cristo puede salvar. Su salvación es perfecta. La salvación es para aquellos que de su alejamiento desean acercarse a Dios. Y último, una vez salva la persona, Cristo intercede siempre por ella. Qué bendición, amado. Así que en esta hora, mi deseo, mi anhelo es que usted se vuelva a Cristo, y aquellos creyentes que están en el Señor, pero que se sienten sin fuerzas, se sienten débiles o se sienten pasando circunstancias muy duras, recuerde, Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por usted. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga en esta hora. Bendiciones.